o sea, ella iba por el taco de ojo además de aprender, ¿no? Entonces, pues, digamos, eso que como anécdota chistosa, ¿no? Pero en efecto, eso muestra todas las generaciones que has formado, ¿no? O sea, muchos de tus estudiantes ahora son colegas. Entonces, en ese sentido, es muy agradable para mí que el profesor haya aceptado la invitación. Y entonces adelante, Manuel. Y y hay una hipótesis creada al respecto, ¿no? Ujú. Que es la llamada hipótesis del centroide. Es decir, dentro de esta conceptualización se supone que hay un conjunto de condiciones que son las óptimas para cada especie. Y eso se llama, ese conjunto de condiciones físico-químicas, ambientales, eh, se llama, donde son las óptimas para la especie, se llama el centro del nicho. Ujú. Y a partir de ahí, pues hay una cierta variación, ¿no? Ujú. Y conforme más alejado estás del nicho, en el sentido de que esas condiciones se parecen mucho menos a las del centro, entonces la población
la tasa de crecimiento de la población, el fitness, pues lo que llaman el fitness, empiece a disminuir, ¿no? Esa es la hipótesis del centroide, ¿no? Entonces dice, hay una relación inversa entre la abundancia de una especie y su distancia al centro. Entre más lejos estoy del centro, del nicho, la población va a decrecer. La abundancia de la población va a ser menor. Esa es, digamos, la hipótesis del centroide. Y para la teoría y la conservación de la especie es un punto importante conocer las consecuencias sobre esta relación. Bueno, esto es en el caso de una población, una especie, ¿no? Ajá. Pero una especie no vive sola, no vive aislada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues es importante, ¿verdad? Para la teoría y también para la conservación, conocer las consecuencias sobre esta relación de las relaciones interespecíficas y la movilidad de los individuos en un ambiente determinado. Es decir, esos son otros factores que participan en la distribución de la especie. No nada más las condiciones ambientales, sino las especies se mueven, interactúan, etcétera, etcétera, y van conformando esa distribución de la especie. Ahora, en general, esta es una hipótesis y ha sido observada por muchos, en muchas especies. Bueno, esto es lo que ya dije ahorita. Es parte de todo. Bueno, estos son justamente, en esta parte, aquí están los componentes, el medio ambiente favorable, la dispersión, son los tres factores, y las condiciones bióticas, es decir, las interacciones. Son esos tres grupos los que participan en la dinámica y distribución de las especies, ¿de acuerdo? Digo, este es un resumen nada más así rápido. Y todo esto, y el área de distribución de una especie, pues no es algo que se conforma de un día para otro, sino es parte de todo proceso histórico, ¿verdad? Ecológico, evolutivo y geográfico. Es decir, puede haber zonas que son muy adecuadas para la especie en el sentido de que de las condiciones ambientales, pero sin embargo, condiciones geográficas impiden que estas especies puedan invadir ahí, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí ya lo había platicado sobre lo que es el nicho fundamental, ¿verdad? Condiciones ambientales donde la tasa de crecimiento es positiva y se conceptualiza como un conjunto es decir, cada condición ambiental la podemos cuantificar, ¿no? Podemos cuantificarla y entonces tendremos n condiciones ambientales cuantificadas, eso forma pues el nicho. Los valores de X1, X2, de esas variables que conforman el nicho, y, y nos da un vector en Rn, pues un punto en el espacio Rn. Y los diferentes valores, aquí están los valores bióticos, abióticos, que determinan el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la especie. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se necesita en esta hipótesis del centroide? La distancia del centro del nicho, los valores óptimos, es decir, habrá un punto, ¿verdad? X1, X2, Xn, que conforme las mejores condiciones para el desarrollo de la especie. Pero necesitamos, he hablado de distancia de un punto del medio ambiente adecuado, del nicho de la especie, hacia el centro, entonces necesito también una distancia. Es decir, esta es parte ya de la modelación. Es decir, ¿cómo modelo yo la distancia de un punto del ambiente del nicho al centroide? Entonces, pues típicamente vamos a tomarla en el sentido de Mahalanobis. Es decir, la distancia de un punto X a otro del nicho va a ser esta raíz cuadrada, ¿verdad? De un producto, es como una métrica cualquiera, pues, ajá, en un espacio de dimensión finita. Simplemente aquí la m no necesito que sea positiva definida, como en el caso de la matemática, que la distancia de x a y es igual a 0, si solo si x es igual a y, porque la matriz m la tomamos positiva definida. Aquí puede ser una matriz simplemente
positiva, no negativa, ¿no? Digo, es decir, puede ser mayor o igual que cero, pues, ¿no? Ujú. Aquí vuelvo a escribir, afirma que la reproducción y supervivencia de los individuos es mayor en las zonas más cercanas a los puntos óptimos del nicho fundamental de la especie. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la concepción en la que se basa esta teoría del nicho. Ujú. Eh, Existen muchos argumentos, y aquí es lo interesante, aquí empieza pues, existen argumentos teóricos y evidencia empírica de esta relación, es decir, de que eso aparentemente se cumple en la naturaleza. Hay mucha evidencia, pero por otra parte, también es cierto que muchos han observado que eso no se cumple para muchas especies, miles de especies. Los biólogos han trabajado muchísimo, tienen tablas, tienen bases de datos impresionantes, de casi de cualquier cosa que les haya interesado y en particular sobre estas cosas. Entonces, hay muchísimas, ha mostrado que en miles de especies esa hipótesis no se cumple. Ajá. Es decir, no es cierto que haya una relación así tan, tan bonita como que, entre más lejos estás del nicho, más, etcétera, ¿no? Menos abundante eres. Y en parte, aquí lo escribo, ajá, las explicaciones para esto, pues pueden ser desde aspectos metodológicos hasta factores ecológicos. Simplemente aspectos metodológicos, a lo mejor no estoy midiendo bien, pues, ¿no? Ujú. A lo mejor los métodos con los que mido la abundancia, como no puedo contar uno por uno, son métodos indirectos. Y a lo mejor esos métodos indirectos meten ruido porque para esta especie me funcionó ese método muy bien, ¿verdad? De ir, poner mi trampa, ¿cómo se llama? Mi cámara, observarlo, etcétera. Ajá. Pero para otras no me funciona eso. En fin, podría ser esto. Y yo digo que la falta de consistencia puede verse a algo como lo que ocurre con la caída de una pluma. Ujú. Una pluma, si yo la dejo caer en el vacío bajo la fuerza de atracción de la Tierra, cae en línea recta, ¿verdad? Y ese es un hecho teórico, ¿de acuerdo? En cambio, pero si yo observo en la naturaleza la caída de una pluma, no va a caer en línea recta, con mucha probabilidad. Entonces yo voy a decir, si lo que estoy observando es eso, ¿qué voy a decir? Pues que es falso, ¿verdad? Que es falso, ¿sí? Que caiga en línea recta, ¿de acuerdo? Que esa hipótesis del nicho no sirve, pues, ¿no? ¿Está claro? Entonces, a eso me refiero cuando digo aspectos metodológicos de que las razones por las que puede fallar esta relación. Ujú. Y sin embargo, bueno, sí quedó más o menos claro, espero. Entonces, por lo tanto, es necesario un enfoque teórico y esta fue una de las motivaciones de este trabajo, ¿no? On Population Abundance and Age Structure, en el que en el que colaboramos con Osorio y Luis Osorio, que fue mi alumno, ya había mencionado, y Jorge Soberón. Está publicado aquí en el 2019. Otro en esa misma dirección fue este otro también, con otra estudiante, ya doctora ahora, este fue un estudio específico para una especie en la sierra de Oaxaca. Ujú. Una especie de tigrillo. Que estábamos tratando de ver justamente, eh, ver cómo se distribuía en esa zona de acuerdo con las condiciones ambientales que suponíamos óptimas para esa especie. Ujú. Bueno, esos son como antecedentes de esto y de hecho mucho de lo que voy a platicar se basa más bien en esta parte, en el artículo 1. En la primera parte, porque tengo otro tema que espero que me dé tiempo de platicarles, así que me voy a ir más rápido. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que dijimos es lo siguiente: vamos a tratar de probar, al menos teóricamente, si hay esa relación entre abundancia y condiciones del nicho. Pero entonces necesitamos el nicho de una especie. Ajá. Y entonces se escogió una zona que va desde el istmo de Tehuantepec, toda la parte de Yucatán, hasta la frontera con Panamá, hasta la frontera con Panamá. Ajá. Es decir, toda la Centroamérica, incluyendo la parte
de nuestro sureste, ¿no? Ujú. Y se cuadriculó toda esa zona, como en 600, no sé si aquí lo puse, no, ahí está puesto más adelante. eh, Se cuadriculó toda esa zona, ajá, en 638 parches. Se vieron las condiciones ambientales en cada uno de esos parches para una especie particular. Ujú. Una especie que era esta especie. Los parámetros del modelo que vamos a poner ahorita se estimaron con base en datos obtenidos de una especie de musaraña. Ahorita voy a decir qué especie realmente es, ¿no? Ujú. Y entonces se fue viendo la presencia en cada uno de esos parches de esa especie, viendo las condiciones ambientales. Eso nos sirvió para determinar el nicho de esa especie, un nicho virtual, para poderlo comparar. Entonces nosotros hicimos un modelo y tratamos de ver cuáles eran bajo qué condiciones había esa relación precisa entre abundancia y distancia del nicho y qué factores podrían, aún que fuera una sola especie, qué factores podían hacer que esa relación no se cumpliera, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, esa es más o menos, grosso modo, la idea. Aquí está, la especie que consideramos fue esta, bueno, que consideró Luis, pues, porque él y Jorge son los biólogos del equipo en esa época. Fue una Cryptotis crinesensis, ajá, que es un tipo de musaraña, y se extiende en toda esta región, ¿no? Se tomaron se dividió aquí no sé si, no puse, pero yo me acuerdo que eran 600 y cacho puntos. En cada punto se tomaron 19 variables ambientales, se tomó de esta base de datos y se relacionó con la presencia de la musaraña, justamente para tratar de determinar ese nicho óptimo, ¿no? De todas esas, se tomaron las tres componentes principales. Y entonces ya teníamos nuestro nicho definido por tres componentes ambientales, por tres componentes climáticas. Ujú. Y entonces para estimar la distancia al nicho, se usaron, como decía yo, métricas del tipo Mahalanobis. En particular, cuando yo pongo aquí la matriz M, la identidad, estoy hablando de la distancia euclidiana. Ujú, la común y corriente. Digo, no sé si hay algún aquí matemático. Bueno, entonces ellos ya, ellos saben a qué me refiero, pero no importa, pues. Cuando digo la distancia euclidiana, no importa, digamos, en el sentido de la idea, ajá, que sepan, sino, eh, si M es la matriz identidad, entonces lo que estoy hablando es de la distancia usual, digamos, la que usamos en la vida real. Ujú, para decirlo de un modo muy rápido. Este, Bueno, y fíjense, fueron los valores de estos tres parámetros que tomamos, estos fueron los valores, en una unidad adecuada, obviamente, ¿no? Estos fueron los parámetros del centroide. Estas son, de todas estas eh, variables climáticas que se tomaron en cuenta, estas son los valores óptimos para esta musaraña, ¿de acuerdo? En la región que se estudió, ¿sí? ¿Qué variables de las 19 recuerdas? Bueno, no, mira, hay desde, ¿cómo se llama? Desde la arborescencia, desde cuánta vegetación hay, qué tan tupida hay, la humedad, la acidez, etcétera, ¿no? Ujú. La temperatura, por ejemplo, la cantidad de agua que cae, todas esas son variables que se toman en cuenta. Ujú. Sí, exacto. Y entonces, bueno, eso es. ¿Está bien? Bueno, entonces este es el centroide para esa especie virtual. ¿Y para qué nos sirvió? Pues para ver justamente cómo, con nuestro modelo se iba a comportar eso. Y este es el modelo que tomamos, el modelo meta, se llama modelo metapoblacional, ¿no? Son poblaciones que XY es la densidad de la población en el parche Y. Aquí teníamos 638 parches. Es decir, tenemos 638 dinámicas de este tipo en cada parche. Ajá, ¿ok? Este, para los que tal vez no estén familiarizados con eso, esta parte que está aquí, quítenle de aquí para acá los primeros dos términos.
donde termina xy al cuadrado, esa es la parte logística de la población. Es decir, es un modelo típico en ecología matemática. Ajá. El modelo de crecimiento logístico. Y supone que una especie crece con una tasa RI, ¿sí? Pero esa tasa de crecimiento se ve disminuida por un efecto A, por este parámetro A, que no sé si lo alcanzan a ver, pero es A. Ajá. Que que modela la competencia intraespecífica. Ajá. Es decir, entre más somos, más peleamos por los alimentos, más nos enfermamos, etcétera, ¿no? Y entonces la tasa de crecimiento se ve disminuida, por eso hay un signo menos allí. ¿De acuerdo? Bueno. En el modelo también pusimos algo que se conoce como efecto Ali. Es decir, una población para desarrollarse necesita un número mínimo de una densidad mínima. Por abajo de esa densidad, la población se va a extinguir, ¿sí? Y eso uno se lo puede imaginar, ¿verdad? Digo, te enfermas tú, se enferman los tres que estábamos juntos, nos morimos todos y ya no pudimos, ya no sobrevivió la especie, ¿está claro? ¿Sí? O bien, yo necesito pareja para reproducirme y pues en la inmensidad del espacio no encuentro pareja. Y entonces, ¡pum!, también se extingue. Esos efectos eso se llama efecto Ali. Y entonces aquí estoy, este es M, el umbral. Abajo de ese umbral, la población se va a extinguir. XY menos M, negativo. XY más chico que M es negativo, entonces la tasa de crecimiento de XY es negativa y se va a disminuir. Bueno, hay un movimiento del parche H al parche I. Ajá. Llega población del parche H, llega al parche I. Entonces, de cada parche H igual a 1 hasta N. Aquí debía haber puesto H diferente de I, ¿verdad? ¿Sí? Porque nada más llegan de los de afuera. Entonces, de cada parche de afuera, llega al parche I esta proporción de la población XH en el parche H. ¿Estamos? Pues estoy acá, el parche I, llega delta HI al parche I. Y de cada parche. Y esto es lo que se va del parche I al parche H. Esto. ¿De qué? Del parche I, ¿no? Entonces, estos son los dos elementos principales en este modelo. ¿Cómo se llama? La densodependencia de la tasa de crecimiento, el efecto Ali y las tasas de migración. Bueno, en este modelo, bueno, ok, pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo vamos a meter esta hipótesis del centroide? Eso es lo importante. Entonces, la hipótesis del centroide, ¿qué me dice? Que las tasas RI son máximas cerca del centroide. Entonces vamos a considerar que RI, la tasa de crecimiento, no lo puse aquí, así, es una función de la distancia al centroide. Esto que está aquí es la distancia al centroide, ¿no? El cuadrado de la distancia, si quieren. La distancia, estas son condiciones ambientales. ¿Qué tanto se parecen estas condiciones ambientales a las del centroide? ¿Sí? Entonces, RI va a depender. Y el signo menos aquí, como este número es mayor o igual que 0, el signo menos aquí indica que, lo voy a decir así, ustedes lo que sean matemáticos ya lo ven más rápidamente, indica que entre más grande es esta distancia, más pequeño es RI, justamente. Entonces, esto nos va a permitir, pues, modelar la distancia al centroide y el efecto que tiene sobre la tasa de crecimiento. Bien, es obvio que cuando pongo yo aquí mu, la distancia es 0, ¿verdad? Y entonces este valor es máximo. Porque entonces este exponencial vale 1. Para cualquier otro y esto que está aquí, todo esto es menor que 1. ¿Está bien? Vale. Entonces, ya tengo el modelo y lo que me falta es
cómo se mueven los individuos, la dispersión. Esto también es otro asunto que les ha interesado a los biólogos, lo han estudiado, los ecólogos, ¿no? Y hay, por ejemplo, esta es una buena, ¿cómo se llama? Una buena referencia para los que les interese acerca de la discusión que se tiene sobre cómo se dispersan los individuos de una población. Claro, depende de la población, ¿no? Ujú. Sí, unas poblaciones de bacterias se dispersan de un modo diferente que la de los monos, por ejemplo, ¿no? O las aves, etcétera, etcétera. Eso ya depende. Ujú. Entonces, por eso hay muchísimas, hay libros sobre eso, ¿no? Ujú. En el caso nuestro, este, hemos supuesto que el movimiento es limitado, es decir, una especie no puede viajar hasta infinito, ¿sí? Sino podrá viajar en su etapa vital, ¿sí? Cierta cantidad de kilómetros, porque para llegar más allá, pues necesita más años que no le da su vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso lo pusimos aquí, ¿verdad? Si la distancia, es decir, un individuo para ir del parche I al parche H, ir de I al parche H, entonces la proporción de individuos que va a viajar del parche I al H es que a veces esto. Entre más grande es la distancia, más pequeña es la proporción que llega de I a H. Ajá. Más pequeña es la proporción que llega de I a H. Entre más grande es esta distancia. Ujú. Y además hay un D máximo, es decir, de modo tal que si la distancia del parche I al H es más grande que D max, pues entonces ya te llega a cero, ¿no? Ujú. Por la razón que estaba diciendo hace ratito. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los elementos del modelo. D máximo es la máxima distancia que se puede viajar por año. Ah, sí, las unidades, todas esas que vieron hace rato y todo lo que hemos hecho, lo hicimos pensando en un tiempo anual, es decir, un año de vida. Obviamente, si hay una barrera que te impide ir del parche I al parche H, entonces delta IH es igual a cero, ¿no? Ujú. Es decir, la proporción que va a llegar de I a H va a ser cero, aunque esté aquí a la vuelta de la esquina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay una pared que no puedo sobrepasar, o hay un lago que no puedo nadar, etc., etc., ¿no? Ujú. Bueno, entonces el modelo completo, no sé si venga aquí mismo. ¿A qué hice? No, ya me fui al final. Ay, el modelo completo. Ahí está el modelo completito. Ese lo ven más grande, pero es lo mismo que puse hace rato, ¿no? Nada más ya la razón de crecimiento, las tasas de migración, cuánto vale RI en función de la distancia al nicho y las tasas de migración. Bueno, esto nos permitió, insisto, jugar con barreras, nos permitió jugar con el efecto Ali y, y con la distancia al nicho, ¿de acuerdo? Y le digo jugar porque la verdad es que es un juego para nosotros, eh, en serio. ¿Ah? Este, y lo que se encontró fue lo siguiente, fíjense ustedes, que lo más interesante, ahorita voy a mostrar unas tazas, unas fotos, unos dibujos más bien. Ajá. Si todo fuera igual, y no, es decir, si la posición en el nicho y la adaptación están correlacionados, ajá, es decir, que RI, la tasa de crecimiento, el fitness phase, sea mayor entre más cerca estoy del nicho. Entonces, si todo lo demás es igual, la posición en el nicho y la abundancia deben correlacionarse. Eso fue lo que dice el modelo, el análisis del modelo. Ujú. Pero y una medida adecuada de distancia al centro. Bueno, debe correlacionar distancia al centro, debe correlacionar distancia al centro con abundancia. Es decir, que la métrica es importante también. Ahorita voy a mostrarles algunas gráficas, espero que, pero donde, cómo
La forma de medir también, hablaba de partes metodológicas, es decir, cómo mides la distancia es una cuestión importante aquí. Eso fue lo que mostró el análisis del modelo. Este, y como se mostró con las simulaciones, la dispersión y la estructura espacial. Bueno, también la estructura espacial, lo que decía yo de las barreras, ¿no? Ajá. Puede afectar la correlación teórica que se espera entre idoneidad local y abundancia. Estas cosas. Es decir, cómo la dispersión, pues sí puede verse afectada por esas barreras que decía yo, cosas. Ajá. Tal vez sea una de las principales, reporten esta falta, tal vez esto, digo, decía yo, pero eso ya es una hipótesis así gratuita, ¿no? Que me he hecho nada más, de que tal vez esta sea una de las causas principales de que estudios recientes reporten esta falta de correlación. Y el efecto Ali amplía el impacto de la baja idoneidad de una región y hace que ésta se convierta en una barrera natural. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque la especie, fíjense ustedes, yo para llegar al parche, a aquel parche que está allí, tengo que pasar por este parche. Pero este parche es un parche de baja idoneidad. El efecto Ali allí se va a sentir muy fuerte. Entonces llego, voy a tener mucha mortalidad y no voy a poder llegar hasta allá. Entonces se convierte ¿cómo se llama? En barreras naturales. Entonces, esas cosas también son, no nada más son barreras físicas, ¿no? Como el lago que planteaba, sino también pueden ser cuestiones de la condición del nicho. Y entonces, de la condición del nicho y de qué tan grande o pequeño es mi efecto Ali, como especie. Entonces, esto también es interesante. Esa es una conclusión del modelo. Miren, son 600 y cachos ecuaciones diferenciales. Hacer el análisis matemático de eso es prácticamente imposible, aunque algo hicimos. Hicimos análisis matemático de las soluciones de esa ecuación, de ese sistema de ecuaciones, y tomamos, bueno, sí se hizo, pero lo principal aquí fue la simulación numérica. Las conclusiones, muchas, se basan más ¿cómo se llama? En el análisis numérico del sistema. No lo alcanzan a ver. Déjame ver si lo puedo hacer más grande. Sí. Ay, ahí lo ven más. Ok. Este, esto, esto que está aquí, todo se ve del mismo color. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la relación, aquí no es cantidad, aquí es la relación entre idoneidad y suitability, pues la idoneidad de la especie A en cada parche, con su abundancia. ¿De acuerdo? Entonces aquí encontramos que prácticamente en todo se observó que había una cierta idoneidad, que había una cierta relación entre abundancia, una correlación entre abundancia e idoneidad. Ajá. ¿Ok? Y esto fue con diferentes métricas, con diferentes métricas. Miren ustedes, la euclidiana también fue pareja, pero nos dio valores mucho más altos, ¿sí? No, más altos son estos. Estos nos dieron valores más altos porque están hacia acá, hacia la derecha. Entonces aquí la relación entre idoneidad y, ¿cómo se llama? Y abundancia, distancia al nicho y abundancia fue mucho más fuerte que cuando medíamos la distancia al nicho con la métrica euclidiana. Estas son otras métricas que son más complicadas de explicar y no las pongo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que dice el modelo es si hay una relación entre idoneidad, entre distancia al nicho ¿y qué? Y abundancia. Sí depende de cómo mides, está bien, pero no hay problema. Teóricamente sigue diciendo que sí hay, ¿no? Aquí es más débil, si mido con esta métrica, esa relación me parece más débil que acá, ¿no? La de abajo
la siguiente gráfica es interesante en otro sentido. Ah, en la anterior no había, ¿cómo se llama? No había, efecto Ali. La población no presentó efecto Ali. Y aquí es ya con efecto Ali, ¿sí? Es decir, fíjense ustedes, la relación aquí, en esta zona, entre idoneidad, déjenme ver el color, es que aquí yo no alcanzo a ver bien. El color es café. Ok. Este, la relación aquí entre idoneidad, en esos parches, con efecto alilla, entre idoneidad y abundancia, es de color café, está de este lado, es baja. La correlación esa es baja, ¿cierto? Ujú. Pero, por ejemplo, aquí en estos azulitos ya es más alta. En esta zona se encontró una mayor correlación entre la abundancia y las condiciones del nicho. ¿De acuerdo? Ujú. En esta zona. Ya cuando hay efecto Ali, sí. Está distribuido más homogéneamente o responde menor al ambiente, por eso no hay una... Puede ser una conclusión. Entre idoneidad Sí. y abundancia. Exacto, eso puede ser una... Ah, perdón. Gracias. Que si repites tu pregunta, pero otra observación más que pregunta. En el caso de la primera gráfica, donde está la península de Yucatán, supongo. ¿Sí? ¿O en la anterior? No, en esta, en la B. En la península de Yucatán, ese color hay una menor correlación en idoneidad y abundancia. Pero eso puede deberse a que la población en ese sentido es menos estrictamente correlacionada con cambios ambientales. No está respondiendo tan fuertemente a que sí hay o no determinada condición para que se encuentre en el nicho, o el nicho es más homogéneo que en otras partes. Mira, Podría ser una pregunta, ¿no? sí, sí, eso puede ser una explicación, Ujú. pero podría haber, eso tiene sentido, es plausible, ¿no? Ajá. Con el modelo que tenemos no podemos contestarte porque no consideramos eso que estás diciendo. Ok. Es esto. Pero lo que sí te puedo decir es que otra posible explicación es que es simplemente que las variables del nicho ahí en esa zona que consideramos como importantes no sean las que determinen realmente, ajá, La abundancia exactamente en esa zona. Ujú. o la Pero sí, correlación entre... exacto. Pero considerando, digamos, que nuestra especie, que ese fuera su nicho, entonces, aquí el hecho de que haya menos, fíjate, eso ya es con efecto Ali. Entonces, que haya menos correlación entre abundancia y nicho, quiere decir que ahí hay, que justamente el efecto Ali jugó un factor. Ajá, ¿ok? Exactamente. O que los Exacto. factores pueden ser mucho más homogéneos para que haya una distribución Es que más... lo único que marca esto es falta de correlación. ¿Sí me explico? Falta de Sí, sí, sí. correlación. Entonces, en esa zona, el efecto Ali, No hay, exacto. no hay como tal. No habría un centro de radiación ahí que digas, este parche corresponde a una abundancia mucho mayor, sino que hay una distribución más homogénea en toda esa parte. Sí, exactamente. Eso podría ser una razón. Sí. Y a lo mejor podría ser en base a que la península de Yucatán es una planicie, muy homogénea con ciertas características, del También, sí. terreno, las condiciones ambientales pueden variar mucho más en otras zonas que son más, Pues toda la zona esta tienen que más hay, efecto por lluvias o cambios de temperatura a lo largo del año. Bueno, es que no sé cuáles son los factores también que consideraron, ¿no? O exacto, sea, sí, solo estamos viendo XXX. sí, Y la verdad que, exacto, sí. Por pues eso te digo, no, y no, no no da puede para hacer más, más ¿no? El inferencia. modelo no da para más, Sí. más que para No, no, y considerar, además es un sí, trabajal eso, sí, ¿no? O no, sea, sí, sí. 600 Pues imagínate, sitios de muestreo con
cuántas variables, pues es algo. Exactamente. No, no, el trabajo, digamos, técnico, digamos, por Sí, así sí, sí. decirlo, detrás de esto es grandísimo. Sí. Y eso porque teníamos además una base de datos adecuada, ¿no? Ajá. Bueno, además, creo que esta especie, pues se va, como usted lo dice, no tiene grandes desplazamientos para poder, entonces, Sí, pues corresponde a lo que hay en cada uno de esos ambientes, ¿no? exactamente, sí. Del mismo tipo de suelo, a otros Sí. factores, ¿no? Sí, ahora, la especie, te digo, no era por interés de la especie, ¿no? Sino simplemente era Hacer para el poder modelo. tener un mapa Sí. adecuado, ¿no? Con el cual comparar y Bueno, obtener resultados. muchas Sí, gracias. pero te das cuenta, es decir, van surgiendo preguntas, pues, van Sí, surgiendo preguntas a partir de que uno da un pasito hacia adelante, ya escarbó eso y dice, ah, caray, pero aquí hay otra parte como la que estás tú mencionando. sí. Ujú. Y entonces se sigue, y así es como se hace la investigación. Ujú. ¿Está bien? Entonces aquí lo que yo quería mostrar era como el efecto de la métrica también. Miren, estas dos métricas miden muy parecido. Si se dan cuenta, este mapa se parece a este. Ujú. Pero este no. Esa métrica ya, mira, ya cambió la península de Yucatán. Entonces también ahí hay otro efecto, pues, que es el de la métrica, de cómo mides. Es decir, esa parte, eh, como investigadores, ya sea matemáticos interesados en la biología, o los ecólogos o biólogos interesados en estas cosas, esto nos sirve, pues, para ir mejorando nuestras conjeturas, nuestras búsquedas. No, no, no es que esta sea la neta, sino que nos dice, oye, hay que ver entonces esos aspectos metodológicos para poder tener mejores conclusiones. Ujú. ¿Se dan cuenta? Este mapa es completamente distinto de esto. Ajá. Es decir, aquí me decía, mira, hay una baja correlación. Aquí me dice, hay una alta correlación. Y entonces tu explicación ya tiene que... Exacto. ¿Por qué? Porque aquí me di con esta métrica, acá está. Ajá. Yo creo que la métrica buena es esta, por cierto. Antropología de esta especie, ¿no? Sí, sí, exacto. O incluyen depredación, Next model. Ajá, sí, sí, no, por eso digo, y aquí es una sola especie. Ajá, ¿está bien? Bueno, pues eso es más o menos lo que se hizo con esto. Hay muchas preguntas, como ya nos las hizo favor aquí de mostrar tu nombre, por favor. Ignacio, como ya nos mostró Ignacio. Ajá, muchas preguntas. Y yo lo que quería, nada más así de paso, era la métrica que usen cuando estábamos hablando de nicho es importante. ¿Qué nicho? Sí, bueno, nada más. Aquí lo que consideramos, y esto motivado pues, por todo este tipo de preguntas, eh, pero también las interacciones participan, juegan un papel, no nada más la dispersión, no nada más mi dinámica, sino cómo convivo con los demás. Ujú, ¿ok? Entonces, las relaciones simbióticas entre dos especies son súper frecuentes en la naturaleza. Es decir, alguien del cual yo puedo vivir sin que al otro le afecte, se llama mensalismo, eso creo, ¿no? Ah, no, ese es perjudicial, ese es comensalismo. Ajá. Pero el otro, nada más por vivir, me está afectando, aunque el otro no le afecte, se llama amensalismo, y así sucesivamente. Hay muchísimos tipos de interacciones simbióticas, son súper frecuentes. Ujú. En trabajos con colegas de la UJAT, de la Juárez, hemos estudiado algunos modelos, para tratar las interacciones de este tipo. Ajá. Interacciones simbióticas en la dinámica de poblaciones naturales. Estos son dos trabajos que los dos son del 22. Ajá. Bueno, entonces, el, además del movimiento de especies, digamos aquí en este caso eran especies en un ambiente, en un solo parche.
interactuando. Ok, no es de eso lo que voy a hablar, nada más era como un antecedente. Luego está la idoneidad del medio en un ambiente continuo. Ahora voy a pensar ya no en un parche, sino en un espacio continuo. ¿De acuerdo? No metapoblacional entonces, sino el espacio ahora es continuo. Hay interacciones como pueden ser estas, movimiento regulado por la concentración de sustancias, quimiotaxis, es decir, muchas, yo creo que la mayoría tal vez de las especies no se mueven así, bueno, al azar, sino tienen ciertas pistas para moverse. Ajá. Y una de esas puede ser el olor. Ujú. O elementos químicos, ¿verdad? Ujú. Y entonces el movimiento está regulado por la concentración de sustancias químicas. La quimiotaxis es un fenómeno importante para establecer relaciones simbióticas, ¿de acuerdo? Es decir, una cierta, la flor que genera o, el polen, etcétera, se hace vistosa, entonces llega el pajarito, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, y también puede ser como un elemento de defensa, es decir, atraer al enemigo de tu enemigo. Jalas una sustancia, ese viene para acá y entonces está aquí, cuando llega aquel lo ataca, digamos, ¿no? También hay ese tipo de fenómeno. Algunas especies usan como medio de defensa componentes químicos, directamente, pero también en la forma indirecta que estoy mencionando. Plantas emiten volátiles que evitan que ciertos herbívoros se acerquen, ¿no? Ese es directamente, pero también es cierto en el sentido que estoy mencionando. Ujú. Para el movimiento, pues en un espacio continuo se han usado caminatas aleatorias o difusión. Difusión que es como el caso límite de las caminatas aleatorias. Es casi como moverte al azar, digamos. ¿Ah? La difusión. Se han utilizado ampliamente para estudiar el efecto del movimiento de los individuos en las propiedades dinámicas de diferentes tipos de interacción. Ya desde el 37, nuestro gran Kolmogorov, ¿verdad? Había trabajado algo sobre esto. Skela 1951. Esas son referencias antiguas para que vean de que este tipo de fenómenos, procesos, pues habían sido ya considerados desde hace mucho. Ujú. Con Néstor Anaya y Gilmer, justamente, de la Facultad de Ciencias. Néstor es de la UAM, Estado de México, y Gilmer, pues aquí es presente, de la Facultad de Ciencias. Hemos propuesto y analizado los siguientes modelos a tiempo continuo. Ah, caray. Sí, soy bien chiquito. Aquí pongo el modelo 1. A lo mejor ya hasta puede ser ya muy difícil entenderlo y voy a explicar a grandes rasgos lo que significa. Esta es una especie U, una especie B y una especie W. U es el recurso, por ejemplo, una planta, de la cual vive B. B se come a esto. O B es un depredador, decimos, de U. Y W es un depredador de B. ¿Ok? Esto se nota aquí, miren, con este signo menos, y aquí la B, quiere decir que B está afectando a U, digamos. Lo estoy diciendo de un modo muy simplificado, ¿de acuerdo? W aparece aquí. Con este signo menos quiere decir que W está afectando a B en su tasa de crecimiento. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, esto que está aquí es un modelo que llamamos de depredación intragremial. Intragremial, así se conoce en la literatura esto. Un recurso, un depredador y un mesodepredador y un top depredador. ¿Ok? Ahora, U se mueve en el espacio. Esta parte es la que te dice cómo se mueve en el espacio. Se mueve en el espacio. Este es el operador de difusión, digamos. Esto es la difusión. ¿Cómo se da la difusión de U en el espacio? B se mueve en el espacio también. En ese espacio continuo. Y W también se mueve. Por eso estos tres, ¿sí? Se mueven difusivamente. ¿De acuerdo? Ok. Pero aquí consideramos algo. El efecto quimiotáxico.
Es decir, W en este primer modelo, W se va a mover en la dirección del gradiente de B. Es decir, W lo detecta y B se mueve hacia allá. Entonces tiende W a estar cerca de B, ¿de acuerdo? En este primer modelo. Esos son los elementos presentes aquí. Y la K. La K es la que me va a medir justamente la idoneidad del medio. Un valor de K grande, en ese punto, tengo una gran idoneidad, un buen nicho para mi especie. Un valor de K pequeño va a resistir poca, va a producir poco recurso. Es decir, ¿sí está bien? Bueno, esos son los elementos del primer modelo. El modelo 2 es muy parecido. Déjenme achicarlo aquí. Y agrando este. Es muy parecido. Bueno, en el modelo anterior, entonces, podríamos con eso, perdón, en el modelo anterior, B se mueve hacia W, ¿sí? Entonces, ese es un cazador activo que va en busca de la presa, ¿sí? Esa es otra parte ecológica aquí, ajá, de la interacción. Eso es importante. El hecho de que B, el depredador, viaja hacia B, es un cazador activo, ¿sí? Aquí. Bueno, aquí lo que tenemos nosotros es jalar al enemigo de tu enemigo. Es decir, W se come a B, ¿verdad? Como ya es el mismo modelo, excepto que esta parte cambia. Ajá. Aquí, si se dan cuenta, era BW, aquí es UW. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos modelando es U atrae a W, que es enemigo de su enemigo, de B. Entonces, eso es lo que estamos modelando aquí. W se va a mover en la dirección del gradiente de U. Es decir, se va a mover hacia U, pues, digámoslo así. Ajá. ¿Ok? ¿Está bien? Esos son los dos modelos. Entonces, aquí tú puedes jugar. Puedes jugar con la forma de G1. Y nosotros lo hicimos. G1, pensamos, además incluimos un sistema defensivo de B. Si B son muchos, W tiene miedo y ya no se acerca. ¿Eso cómo lo modelas? Con G1. ¿Sí? Con G1. Ahorita van a ver la forma de G1. Porque metimos aquí que B presentaba un elemento denso dependiente de defensa. Es decir, entre más grande es B, más miedo tiene W de acercarse, digamos, por decirlo de ese modo. Y eso ocurre en la naturaleza, pues, ¿no? Eso ocurre. Lo han visto ustedes con hasta los leones, ¿no? Le tienen miedo a 3 o 4 bisontes ahí, grandísimos, cuando están juntos, ¿no? O los tigres, ¿no? Creo que son tigres. En fin, da lo mismo. Y aquí no, aquí simplemente U va a generar un quimiotáxico, va a traer a W, y entonces W va a estar cerca de él, y por lo tanto, con la esperanza de que menos depredadores se lo coman a él, ¿verdad? ¿Sí está bien? Porque como W va a estar cerca de U, se va a estar comiendo a B. Son dos modelos para ver el efecto de esto que decías, ¿no, Ignacio? Sobre el efecto de las interacciones en el medio. Ay, dice, ya no me responde. A ver, vamos a ver si esto sí. Ay, sí, con esto sí respondió. Déjame ver aquí sobre la... Bueno, eso ya lo expliqué, ¿no? Nada más he puesto aquí algunas referencias de cosas donde efectivamente se muestra que ese tipo de interacciones existen en la naturaleza, etc., etc., ¿no? Entonces me lo salto, porque ya se nos hizo bastante tarde. Aquí el modelo 2 que decía yo, U atrae como mecanismo de defensa,
con un elemento quimiotáxico al superdepredador. Ya lo vimos. Ujú. Bueno, ahora sí viene la parte del nicho. Esa la modelamos con K de X. X es la posición, el espacio, decía yo, es un plano, ¿no? Digo, nos vamos sobre la Tierra, ¿no? Ajá. Entonces, K de X es como la idoneidad, ¿no? En el punto X. Ajá. Y G1 es esto. Es decir, ¿qué tanto me voy a acercar? ¿Qué tanto W va a ir a buscar a B? Esto es lo que mide. Dense cuenta que si este factor que está aquí fuera muy grande, entonces esta suma o esta resta sería negativa. Y entonces, si G1 es negativo, dice W, no me voy para allá, me alejo de allá. ¿Está claro? Ujú. Entonces, esto es justamente el elemento defensivo. Si B es suficientemente grande, de modo tal que esto ya sea negativo, ya W ya no se acerca a B. Esa fue la forma de modelar ese elemento denso dependiente de defensa. ¿Estamos? Aquí en el modelo 2 es simplemente U atrae a W. Entre más grande es W, pues más población de W está cerca de U, o entre más grande es U, pues más atrae a W. ¿De acuerdo? Esa fue las dos modelitos que pusimos, las dos consideraciones. Esto, la idoneidad es la que en este caso es importante. Esta es la K de X. Entonces consideramos un espacio aquí, en este caso es un rectángulo, ¿no? Un cuadrado. Y esta altura lo que nos determina es entre más grande es la altura, más grande es K, mayor idoneidad. Estas son zonas de baja idoneidad, zonas de alta idoneidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Aquí es donde mejor crece el recurso. Acá crece poco. Ese es el paisaje, digamos. El paisaje es plano, pero la riqueza del medio me la da la altura de K. ¿Está bien? Ok. Y aquí, ya, rapidísimo, algunas simulaciones que hicimos, ¿no? Se demostraron cosas matemáticas, porque ni modo, tenemos que demostrar cosas matemáticas. Pero, pero sí, pero para efectos de lo que buscamos, que es justamente cómo esos mecanismos impactan la distribución de la especie, pues las cuestiones numéricas nos ilustran mucho. Espero. Miren, aquí está en algunas simulaciones, modelo 1. Sí, este es para el modelo 1. En el modelo 1, recuerden ustedes, era W, aquí está, W se acerca a B, siempre y cuando W sea suficientemente numeroso. ¿Sí? Siempre, si W es suficientemente numeroso, me voy a acercar hacia B, hacia donde está B. ¿Ah? Y entonces aquí, por ejemplo, E1 es igual a E2. Es decir, si estamos parejos, no me acerco. E1 es igual a E2, entonces quiere decir que W menos B igual a 0, quiere decir que W es igual a B, y entonces no se va nadie, ninguno se va a ir de los de W, se va a ir hacia B. Ajá. Y entonces observen ustedes qué ocurre. Que W tiende a habitar, bueno, entre más rojo entre más oscuro rojo es el color, mayor es el tamaño de la población. Entonces aquí está el tamaño de la población, este es U, esta es B, el recurso, el mesodepredador y el top depredador. ¿Ok? Entre más grande, en este caso, donde B muestra un buen mecanismo de defensa, dense cuenta que la distribución U, ¿dónde crece? ¿Hacia dónde se va? Hacia las zonas de mayor idoneidad. Hacia las zonas. El recurso se va a quedar en las zonas de mayor idoneidad. Siempre. Ajá. Y B, que va persiguiendo, que vive del recurso, pues también va a sobrevivir mejor en las zonas de mayor idoneidad del recurso. El recurso determina la supervivencia, la abundancia del depredador, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? En este caso. Y W, que le tiene miedo a B, pues se queda en la zona, en las zonas aledañas, habita en un parche diferente.
¿De acuerdo? ¿Eh? Sería de baja idoneidad. Exactamente. De baja idoneidad para el recurso, pero para él, pues es donde mejor puedes. ¿Por qué? Porque no está lejos de este bicho que le pegas y son. ¿Ok? Ajá. Aquí es donde es mayor, más abundante B. Entonces, pues W, que le tiene miedo, ya no se acerca y vive justamente en el complemento. Es decir, esto muestra pues un poco que la distribución de las especies también participan otro tipo de mecanismos. ¿De acuerdo? Muestra al menos teóricamente. Ajá. Aquí miren ustedes, E1 es muy grandota. Entonces quiere decir que W es muy valiente. Ujú. O de equivalentemente, la B presenta un pobre mecanismo de defensa contra B. Y entonces, pues crece en las zonas de mayor idoneidad del recurso, pues que necesita para sobrevivir, pues ni modo, se va para allá. Y pues ya no tiene miedo. Y entonces también va cerca de donde está su presa, ¿no? Que es la parte roja, ¿está claro? Ujú. Aquí puse otra vez buena defensa, mala defensa, y nada más que con otros parámetros. Bueno, pusimos más bien, porque aquí está Gilmer también. Y el retrato se parece mucho al anterior. Ujú, ¿ok? Bueno, entonces aquí lo importante en este modelo es el mecanismo de defensa. En el otro, este es el modelo 2, donde atrae el recurso al enemigo de su enemigo. Atrae a W. Ujú. Si lo atrae poco, aquí es importante la tasa de depredación. ¿Qué tanto, esta es la tasa de depredación de W sobre C? Ujú. Entonces, aquí la pusimos C igual a 1.5 en todos los dibujos, para nada más ver el efecto de la defensa, de la atracción. Entonces, pusimos, entre más grande es Q, más atrae U a W. Entre más grande. Aquí poca atracción, aquí más atracción, y aquí mucho más atracción. Ujú. Entonces, observen lo que pasa. Poca atracción, me reproduzco cerca de donde mejor vivo, en la mayor idoneidad. Que es el depredador, pues se acerca a él, y que está aquí, pues se acerca, ¿no? También no hay ningún problema. Ujú, a comerse. Pero aquí, miren, aquí ya K1 es grande, Q1 es grande, Q es grande. Entonces atrae mucho U a W. Y entonces, ¿qué le pasa a W? Digo, ¿qué le pasa a B? Como Q1 tiende a concentrarse, como W, perdón, tiende a concentrarse acá, vean ustedes, entonces ya es demasiado depredador cerca. Y por lo tanto, el mesodepredador se aleja y vive en las zonas laterales también. Ujú. Y otro tipo de distribución de especies, sí, es decir, causado por estos mecanismos de defensa. Aquí se agudiza. Aquí ya es súper atractivo U para W. Q es 10. Esto es muy grande. Entonces es súper atractivo U para W. Y entonces, pues se agudiza. W tiende a concentrarse cerquísima de U, por eso, ¿se dan cuenta? Casi todo lo demás queda desocupado. Y entonces dice B, bueno, pues tengo mucho espacio. Y se expande por todo el espacio. Ujú. ¿Está bien? Bueno, ese es el tipo de cosas que se pueden hacer con matemáticas, tratando de colaborar, digamos, con las especulaciones, los estudios de los ecólogos, de los biólogos. Ujú. Quedan muchas cosas por hacer, muchas preguntas, variantes interesantes que podríamos hacer, y por ahí va la historia. Pues ya no les quiero quitar más su tiempo. Espero que si hay alguna pregunta, pues con toda confianza se la hagan aquí a Roberto. Gracias. Pues repito, ¿alguna pregunta o comentario? Un segundo, un segundo. Muchas gracias, doctor.
su brillante explicación. Y aquí me queda la duda, o sea, estamos hablando de poblaciones. Sí, tú siempre me dijiste doctor. Perdón, Manuel, ya dime. ya íbamos a creer que te parecía Manuel y te hablaba de tú. Sí, Manuel. Entonces, en este sentido, estamos hablando de poblaciones, llamémosle, es que no nos gusta usar el término de más complejas, ¿no? Pero ¿qué hay con aquellas poblaciones que son menos complejas, llamémosle parásitos, que también finalmente es un entorno ecológico? Todo esto se puede aplicar también a ese tipo de poblaciones como bacterias, parásitos que tienen un microambiente en otro lugar. Totalmente. De hecho, este tipo de modelos, como puse ahorita con difusión, incluso pueden ser mucho más adecuados para ese tipo de poblaciones, ajá, que para poblaciones de mamíferos o más grandes, digamos, sí, con una estructura diferente. Ajá. Sí, porque esta es parte de lo que no me gusta del modelo, digamos, ya si queremos hacer eh, sinceros, ¿no? Que simula el movimiento a través de un modelo de difusión y las especies no se difunden. Especies como garrapatas o, o tigrillos, etcétera, no se difunden. No, ese es el tipo de movimiento que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ahí esa es una cuestión, digamos, en el cual el modelo podría ser más adecuado para cierto tipo de especies como las que tal vez las estás mencionando, que justamente para especies de otro tipo. Sí. Doctor, gracias por la exposición, me pareció muy interesante todo esto. Veo que la primera parte sí tienen como datos de muestreos, pero esto es algo muy teórico, o no sé si también incluyeron. No, eso es teórico. Eso es teórico, Sí. pero ¿habrá alguna correlación con determinado tipo de ambiente donde interaccionen estos, depredador primario, que sería el herbívoro, y el secundario, el que está al top de la cadena trófica, como un, depredador máximo, y que- Siempre pasó eso. Perdón. Híjole, No, no hay problema. Y que en este sentido puede ser tomado este modelo como algo predictivo de lo que sucede en una población en particular con ciertas condiciones y bajo ciertos factores que sí pueda ser reproducible y que sea no solo un modelo teórico, sino que sea aplicado. Claro, Sí, sí, sí. sí. Entonces, si uno genera esa información, como dice usted, que todos los biólogos y coleccionamos una gran cantidad de datos, ¿podría usted generar un modelo de este tipo representando este tipo de comportamiento? Sí, de hecho, sí. Incluso uno de los trabajos que mencioné al Sí, principio lo hicimos con estas especies de mamíferos la musaraña. no, en la Sierra de Oaxaca. Ah, Uno de los trabajos ¿el tigrillo? con Rusby Contreras, ajá, en su trabajo de doctorado, sí, ahí sí tomamos datos. Sí, sí. Este, a la Sierra de Oaxaca, puso sus trampas, sus fototrampas, etcétera. Estuvimos observando. Hasta tengo ahí unas fotos re bonitas de tigrillo en la noche, de jaguares, etcétera. Sí, sí se puede. Y, y yo creo que esto más bien como que te ayuda a mejorar tus conjeturas. Claro. Y entonces a dirigir mejor tu atención. Sí, y voy en el sentido de que algunos ambientes son muy homogéneos, como no como en la selva, ¿no? Que para encontrar un árbol de determinada especie se tiene que caminar cierta cantidad de kilómetros para encontrar otro de la misma especie, porque la diversidad, hace que disminuya la abundancia de una sola especie, ¿no? Es un ambiente muy diverso, donde es difícil, de entrada, pues, hacer un inventario, buscar, correlacionar, interacciones. Es algo además muy dinámico, ¿no? Y
Pues no solo es el factor de predación, sino el factor de competencia por el mismo espacio, ¿no? En un ambiente donde, por ejemplo, un bosque mesófilo, donde hay menor cantidad de especies, podría ser un modelo más, más simplificado que el abordar una zona con mayor complejidad, de nichos, como es la misma selva, ¿no? Sí. Entonces, Eso, mira, yo digo que lo que hay que ver, digamos, los alcances de cada cosa, exacto. ¿sí? Por ejemplo, por eso ponía yo, y a mí por eso el ejemplo de la pluma me parece interesante, de la caída de la pluma, porque al menos a mí me aclara mucho qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que estamos haciendo en, en, en esta parte y cuál es otra parte en la que muchos biólogos están metidos. Sí, es decir, muchos biólogos están metidos en que dejan caer esta pluma y quieren ver a dónde cae. Esa pluma. Y entonces toman dato aquí, toman dato acá, y entonces me describen bien a dónde cae. ¿Sí está bien? Esa es parte de lo que se hace. Ujú. No, no estoy emitiendo juicios, sino simplemente estoy tratando de entender. Sí, sí. Ajá. Y en esta parte de lo que te sirve es más bien, pero si no hubiera todo eso, ¿cómo caería esto? Es decir, tratar de encontrar principios generales, primeros principios. Esa es la idea. Esto, esta es la fuerza que rige esto. Ujú. Y lo demás es porque, pues sí, pero es que no es la única fuerza que rige, Claro. ¿sí? Como en la caída esta. Cuando yo dejo caer la pluma, es que hay un montón de fuerzas que no las estamos viendo aquí, que están actuando y por eso me la desvían a esa pluma. Ajá. Y por ejemplo, para generar un modelo, pues obviamente uno parte de una simplificación de lo que es un entorno, ¿no? Un entorno biótico y abiótico. Y uno, en aras de ir explorando la naturaleza, va punto por punto y explorando una sola especie o dos, o viendo una relación en particular, ¿no? No se puede abarcar todo el ambiente con toda la gran cantidad de datos, ¿no? Y sí, o sea, las matemáticas tienen ese efecto de generar modelos que pueden ayudar a simplificar un razonamiento lógico para el comportamiento de las especies dentro de un ambiente. Entonces, Tratar de encontrar principios generales. sí, exactamente. Pero ya, obviamente, si yo quiero estudiar la pluma, pues sí tendré que tomar la medición aquí, Sí. Sí. etcétera, ¿me entiendes? Y voy a caer otra, y voy a tomar otra medición. Y me va a quedar entonces que ninguna de las plumas que tiré cayó igual. Ajá. Exactamente. Y entonces, Sí, sí. y entonces, pero lo que sí podré decir es que todas cayeron. Pues Ujú. Eso es lo que... lo que sucede en biología es que todos los procesos son altamente dinámicos y entran en juego infinidad de variables, pero sí lo importante es buscar una curva gaussiana y buscar el punto central de ese comportamiento para generar ese modelo en ese punto donde la mayor cantidad de puntos son representados y generan un modelo para Sí, obtener el comportamiento de un sí, determinado pero... proceso, ¿no? Está bien, pero insisto, yo lo que quisiera este, es que tratar de ver si realmente hay algunas fuerzas, algo que podamos, justamente hacer una biología teórica, como se hace la física. Ajá. Claro, Es decir, la física te puede explicar por qué esto se mueve para allá y para acá. Ajá. ¿Y cómo te lo explica? Dice, bueno, es que aquí no las estás viendo, pero hay otras fuerzas que no nada más es la de la gravedad, la que está influyendo. Y por lo tanto, por eso esto no cayó en línea recta. Ajá. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hicimos el primer ejemplo, yo lo que quería es eso. Ah, si no hubiera nada más, es decir, si no hubiera, sí, aquí estamos, esto se está moviendo en un fluido y este fluido ejerce fuerza de fricción, ajá, sobre esa pluma. Y entonces, como la pluma es irregular, crea una fuerza, actúa en una parte de en la puntita de una forma diferente que en uno de los plumajitos, digamos. Ajá, y por lo tanto el movimiento es así medio irregular.
Eso es lo que ocurre con el movimiento de la pluma. Ajá. Y sin embargo, decía yo, sin embargo, la física te lo explica, dice, bueno, si no hubieran todas esas fuerzas, caería en línea recta. Entonces, en el primer modelo que puse, esa es la idea. Ujú. Si no hubiera ninguna otra fuerza, entonces sí Tendría habría que- una relación nicho-abundancia. Eso sería la ley, digamos. Eso sería la ley. Y lo demás, ¿qué sería? Lo demás, como ya mostré, es simplemente, sí, pero es que nunca se... Hay otras fuerzas que están actuando. Y entonces ahí empieza ya. Pero hay un principio fundamental. Eso es lo que estamos tratando de encontrar. O el interés, digamos, de la gente que hacemos esto. Ujú. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna. Bueno, pues aunque haya otra, ya tenemos que entregar el auditorio. Entonces, No, muchas gracias a todos. muchas gracias por su asistencia. Bye. Chao. ¿Que ya me la pagaste?